Bueno, hoy estamos en el programa del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, Urnas y Democracia, para presentar un libro. Urnas y Democracia, aparte de abordar cuestiones vinculadas a los procesos electorales durante el año, también tiene un espacio para recoger las últimas publicaciones que salen a la calle y que tienen interés para la gente que sigue este programa. Hoy, para el programa, además, es un gusto porque vamos a presentar un libro de Asbel Boigues, que es egresado de nuestro programa de máster y de doctorado. El libro lleva por título Élites, Radicalismo y Democracia, un estudio comparado de élites latinoamericanas. Ya anticipo, ¿no?, que es un trabajo en base en gran medida al proyecto de élites de PELA, de élites políticas latinoamericanas. Además, un proyecto en el que Asbel se involucró muchísimo haciendo trabajo de campo en varios países. Este libro está publicado por el CIS. Para quien no conocen bien el mercadillo editorial o el ámbito editorial español, el Centro de Investigaciones Sociológicas y sus publicaciones pues, son de las más importantes en el ámbito de ciencias sociales, porque se trata de publicaciones que tienen evaluación por pares, evaluación externa y demás, ¿no? Entonces, Asbel Boigues actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad de Valencia y nos acompañan en la presentación dos colegas, y les voy a presentar por el orden en el que van a tomar la palabra. La primera es la profesora Leticia Ruiz Rodríguez, de la Universidad Complutense, profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, y luego tomará la palabra el profesor Daniel Buquet, que es profesor de la Universidad de la República, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República en Montevideo. Muchísimas gracias a los tres, lógicamente primero a Asbel por querer presentar el libro aquí en Urnas y Democracia, y a Leticia y a Daniel por acompañarnos. También debo agradecer a Mariana Sendra, que lleva las tareas de grabación de este programa. Adelante, Asbel, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes o buenos días a todos y a todas, a los asistentes. Gracias también me sumo a las palabras de Manuel hacia Leticia y Daniel. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto contar con vosotros aquí hoy, y también a Mariana por toda la organización logística de este y los demás eventos del programa. Para una mejor presentación del libro voy a compartir mi pantalla, la presentación. A ver, ahora, ¿se ve bien la? Sí. ¿Si me puedes confirmar? Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como comentaba Manuel, el libro tiene por título Élites, Radicalismo y Democracia, un estudio comparado sobre América Latina. El origen de este trabajo es una tesis doctoral del mismo nombre, homónima, que desarrollé en la Universidad de Salamanca y defendí a finales de 2019. Por tanto, es un producto directo de mi formación en esta universidad y más concretamente en el área de ciencia política y de la base de datos del PELA, que ahora a continuación comentaré. El propósito de la investigación, de la tesis y del libro más concretamente, que es como la etapa final de la investigación, es analizar el papel, el rol de las élites políticas en democracia, en el sentido de, una vez la democracia es el único juego en la ciudad. Diálogo y bebo de la literatura que analiza la relación entre democracia y élites desde la perspectiva de las quiebras, las transiciones e incluso la consolidación. Pero el propósito más concreto de la investigación es, una vez la democracia es el único juego en la ciudad, en el funcionamiento del día a día de la democracia. Si en gran parte de la literatura sobre estos temas se ha centrado en el qué, cómo y para qué de la democracia, como lo resume Morlino, una forma de ver esta investigación es que se centra en el quién, quiénes están al frente de ese sistema político, cómo se relacionan con él,
desde una perspectiva centrada en sus preferencias y actitudes, no tanto en el perfil sociodemográfico. Esa sería la preocupación inicial que motiva la investigación. Del lado de la democracia, lo que pretendo analizar y explicar, me centro en la perspectiva de las variedades de la democracia, como comentaba, no tanto transiciones o quiebras. Y concretamente me centro en estas 5 variedades de democracia, o componentes, si se quiere. La democracia electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Por tanto, huyendo de una visión más unidimensional, muy útil y práctica para escenarios de ausencia o presencia de democracia, pero aquí la pregunta sería otra. Y también, aunque desagrego y me baso en los trabajos previos que desagregan esta idea de democracia en 5 componentes y también más, pero me centro en estos 5, en una etapa posterior de la investigación que a continuación concretaré, lo reagrupo en lo que llamo democracia plena. Plena en el sentido de que sea sólida en todos y cada uno de estos 5 índices de componentes de democracia. Por tanto, no es exactamente calidad de democracia, aunque sí que dialoga mucho con este concepto. Y del lado de las élites, y como ya ha adelantado Manuel y a continuación explicaré, me centro en las élites políticas de los países latinoamericanos, concretamente en los legisladores, y sus preferencias, posiciones ideológicas y preferencias normativas sobre la democracia. En primer lugar, el apoyo a la democracia, medido como el apoyo o la importancia dada a las elecciones y a los partidos políticos, y a su radicalismo en términos de extremismo ideológico, de posiciones ideológicas extremas. No es tanto en la polarización, que remite más a una lógica del sistema de partidos, sino el radicalismo de estas élites que están representando a la sociedad en los parlamentos. Entonces, una perspectiva centrada en sus preferencias y actitudes, y del lado de la democracia una lógica más multidimensional. La pregunta que origina este trabajo es, como comentaba, ¿qué papel tiene la élite política en las características de la democracia? De la democracia entendida como the only game in town, siguiendo la frase de Linz y Stepan. Para ello y facilitar el análisis, el libro concreta esta pregunta inicial en 3 más concretas. La primera se centra en las variedades de democracia. Estos valores y actitudes de la élite política que estaba comentando se relacionan todos de la misma forma, de la misma manera, con cada una de estas 5 variedades de la democracia, o el radicalismo implica una cosa para la democracia electoral y otra para la igualitaria, dado que son distintos componentes de la democracia. Pasando al plano de la democracia plena, que es el término que acuño, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que haya una democracia plena? Es decir, ¿necesitamos algún tipo de élite en términos de radicalismo o apoyo a la democracia para que haya o no una democracia plena? Y en tercer lugar, unas mismas élites en los términos de radicalismo y apoyo pueden tener distintos efectos sobre la democracia. Es decir, unas mismas élites que apoyen por igual la democracia o sean igualmente radicales, ¿afectarán de la misma forma a la democracia? Esas serían las 3 concreciones de la pregunta, de la preocupación inicial que guía el trabajo. Para responder a estas 3 preguntas y el argumento que desarrollo en la investigación, planteo un análisis en 3 momentos que paso a explicar a continuación. La tesis que se desarrolla en el libro es que el radicalismo, tal como lo entiendo, de extremismo ideológico, no tiene por qué ser siempre negativo para la democracia, para las democracias del lado de las variedades y para la democracia en el sentido de su plenitud. Y también argumento, dialogando con la literatura que ha trabajado estos temas anteriormente, que quizá no siempre sea necesario que la élite apoye la democracia y puede haber determinados contextos y escenarios en los que la democracia puede ser plena sin importar demasiado el apoyo a la democracia por parte de estas mismas élites. Entonces, para
aterrizar todo esto y verificarlo empíricamente, planteo metodológicamente el trabajo en 3 momentos. El primero, un análisis cuantitativo con la técnica HJ-Biplot, en el que lo que me interesa explicar, la variable dependiente, vaya, es cada una de estas 5 variedades de democracia que comentaba antes. Y ver los comportamientos de las variables que incluyo en el análisis, aunque me interesan más las relacionadas con las élites, con cada una de estas democracias, la electoral, la liberal, la participativa, la deliberativa y la igualitaria. En un segundo momento, una vez habiendo ya explorado el concepto desagregado de democracia, paso a un análisis cualitativo comparado, concretamente el QCA de conjuntos difusos. Aquí lo que hago es reagrupar esa idea de democracia en lo que llamo democracia plena, o sea, reagrupar estas 5 variedades, para así poder identificar qué es necesario, qué es suficiente, mejor dicho, para que haya una democracia plena, una democracia fuerte en estos 5 índices. Esto es la preocupación investigadora en este segundo momento. Y en tercer lugar, aunque a priori no se acaba de entender, pero posteriormente sí, realizo un process tracing comparado para explicar una contradicción que encuentro precisamente en el segundo momento de la investigación, en el QCA. Este process tracing comparado lo aplico a El Salvador y Uruguay, porque encuentro que, en sintonía con esta tercera subpregunta que le comentaba antes, unas mismas élites en unas mismas condiciones, en el caso de Uruguay y El Salvador, encuentro que tienen distintos efectos sobre la democracia. Entonces, este tercer momento intenta explorar por qué esa contradicción. Y como digo, este tercer momento tiene sentido en base a ese segundo momento en el que identifico los distintos caminos, las distintas vías a la democracia plena. Este es el planteamiento metodológico y teórico también de la tesis, de intentar explicar qué papel tienen las élites en los regímenes democráticos contemporáneos. ¿Qué casos, años y bases de datos considero? Como el título indica, tomo 18 países latinoamericanos para esta investigación en el periodo que va de entre 1995 y 2015. Y el motivo está relacionado con una de las bases de datos principales en las que descansa la investigación. Incluyo todas las legislaturas electas o en funcionamiento entre estos 2 años disponibles en la base de datos de élites latinoamericanas de la Universidad de Salamanca, el más conocido como PELA. Esto da un total de 95 casos, países año, que llamo legislaturas, porque al final la lógica es encuestar legislaturas. Y esa es precisamente una de las bases de datos fundamentales para esta investigación y que facilitan el análisis, que posibilitan, perdón, el análisis, y sin el cual esta investigación y otras muchas no sería posible. Esta base de datos de encuestas a legisladores latinoamericanos. Esto para el lado de las élites. Para el lado de la democracia, y coincidiendo con el término teórico, utilizo la base de datos de Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, así como todo su bagaje teórico y metodológico. Pasando ya a los hallazgos de cada uno de estos momentos de la investigación, no me voy a extender explicando las técnicas y los pormenores de las distintas decisiones metodológicas tomadas en cada capítulo, de manera que voy directo a los hallazgos y me voy a centrar en los que son más interesantes para el propósito de la investigación. Este es el resumen de las relaciones que encuentro entre cada una de las 5 variedades de democracia y las variables incluidas en el análisis. Si la relación es positiva, con el signo de más, negativa, con el signo de menos, o si no encuentro relación, que viene representado con una X. Aunque desde luego los hallazgos para la volatilidad, la desigualdad o el apoyo de la población a la democracia son sin duda relevantes, para el propósito de la investigación las que revisten mayor interés son las relacionadas con las élites, con el radicalismo y el apoyo. En sintonía con los trabajos previos sí que encuentro que, efectivamente, unas élites radicales están relacionadas negativamente con las democracias electoral, liberal y la deliberativa.
En este sentido no se contradice en absoluto trabajos previos, pero sí encuentro que hay una relación positiva entre el radicalismo y el componente igualitario de la democracia, con lo cual esto ya nos está diciendo que unas élites radicales, de acuerdo, pueden erosionar lo electoral y lo liberal, pero no lo igualitario, sino todo lo contrario, contribuyen. Y en cuanto al apoyo de la élite a la democracia, efectivamente es positivo para la electoral, la deliberativa y también la igualitaria, pero encuentro que no hay relación, no hay ausencia de relación con la democracia liberal y la participativa. Con lo cual, se podría decir que la democracia liberal y la participativa no necesitarían, aunque ese término de necesitar es más propio del QCA, pero no hay una relación aparente y se puede tener una democracia liberal más o menos desarrollada independientemente del apoyo de la élite a la democracia. Con lo cual, este primer análisis ya nos está diciendo que si desagregamos la democracia, podemos matizar los efectos de las élites sobre un concepto tan complejo como el de la democracia. Con esto tengo el primer momento de la investigación y el siguiente paso, como comentaba, es reagregar estas 5 variedades y plantear un análisis comparado que llevó a cabo con un QCA de conjuntos difusos. Muy brevemente, porque tampoco me voy a extender comentando el QCA, la lógica de esta técnica es combinar condiciones, las variables del análisis en función de su presencia y ausencia. ¿Qué es necesario, qué es suficiente para obtener un resultado, que en este caso es democracia plena? ¿Qué necesito que esté presente o ausente para tener este resultado? Y lo que me interesa a mí ver es si alguna combinación, algún camino, alguna vía que lleve a la democracia plena tiene presente una élite radical o tiene ausente o no es ni presente ni ausente el apoyo de la élite a la democracia. Para ello propongo esta forma de presentar los resultados del análisis cualitativo comparado, no es la forma usual de presentarlo, pero lo presento así como una forma de visualizar mejor o mapear las distintas posibles combinaciones que puede haber de las variables en el análisis. En QCA las mayúsculas representan presencia de esa condición, de esa variable, y las minúsculas ausencia. Al igual que con el biplot, podría extenderme largo y tendido sobre los hallazgos para los casos como Panamá, por ejemplo, en las distintas configuraciones. De momento comentaré que encuentro 4 combinaciones de variables, de condiciones, que llevan a un mismo resultado, que es la democracia plena. Hay 4 posibles combinaciones de todas las variables que considero, desde las élites, los partidos, el desarrollo económico o la estabilidad político-económica. De estas 4 hay 2 que revisten mayor interés para el trabajo. La primera de ellas es esta que estoy marcando aquí, donde encuentro que el apoyo de la élite no es necesario. No hace falta que haya una élite política que apoye la democracia. Cabe decir que la base de todas estas configuraciones es, como pueden ver en el margen izquierdo, que haya desarrollo económico, que mido con el IDH, y haya ausencia de coyuntura crítica, que en el fondo lo que está midiendo es la estabilidad político-económica. La base de todas estas configuraciones es que haya desarrollo económico y que haya estabilidad política y económica en el país. Y a partir de ahí se pueden ir añadiendo condiciones para explicar ese resultado. Entonces tenemos una primera combinación en la que efectivamente la democracia puede ser plena sin necesidad de tener o dejar de tener una élite que apoye la democracia. En este escenario, a partir de este umbral, pareciera que no importa cuánto apoye la élite a la democracia. Entonces ya tenemos algo que ya nos intuíamos con el biplot y que el QCA confirma. La segunda configuración que reviste de gran interés teórico es la que acuño como la vía radical democrática, en la que, en base, por supuesto, al desarrollo económico y la estabilidad y otros factores, es necesario que haya una élite radical. En las otras configuraciones, en las otras vías, era necesario que no hubiera unas élites radicales, que fueran unas élites más bien moderadas para que pueda existir la democracia plena. Pero este camino, esta vía,
demuestra que en determinadas circunstancias, en determinados contextos, que haya una élite radical contribuye a que la democracia sea plena. Con lo cual ya tendríamos aquí, de las 4 combinaciones, 2 que no contradicen, sino que matizan hallazgos previos y la literatura sobre élites y democracia. Como comenté al principio, en esta configuración, en esta vía radical democrática, que tiene una élite radical que es necesaria para tener el resultado, que es una democracia plena, encuentro una contradicción. Encuentro casos que efectivamente tienen todas estas condiciones, pero no tienen una democracia plena. Esto no invalida el QCA, todo lo contrario, obliga a la investigación a volver a los casos y a tratar de explicar y entender el porqué de esa contradicción. Y eso es lo que motiva ese tercer momento del análisis. Encuentro que los casos contradictorios, que digamos deberían ser una democracia plena, pero no lo son, son casos salvadoreños. Por ello, en este tercer momento de la investigación, realizo el process tracing comparado entre El Salvador y Uruguay para entender por qué, con unas mismas condiciones, Uruguay tiene esa democracia plena y El Salvador no. Y es con lo que cierro la parte del análisis empírico en la investigación. Este capítulo se dedica a explorar la caja negra de ese mecanismo causal que identifico en el QCA, en la vía radical democrática. Como la entrada, la decisión por este análisis es bastante inductiva, como podrán ver, porque se basa en unos resultados previos, no tanto en una hipótesis construida en base a la teoría, sino en base pura y exclusivamente a los datos. Opto por un enfoque que combina lo inductivo y lo deductivo y voy proponiendo explicaciones relacionadas con las élites para entender el porqué de esa contradicción. En primer lugar, me centro en la homogeneidad del radicalismo en los dos países y sí que encuentro que en Uruguay el radicalismo es homogéneo en el sentido de que es mayoritariamente de izquierdas y en El Salvador no, es heterogéneo, hay de izquierdas y de derechas. En un segundo momento me centro en los partidos, los tipos de partidos, mejor dicho, y el sistema de partidos. Y encuentro que El Salvador tiene una competencia principalmente, casi exclusivamente, entre partidos, que entre los, digamos, radicales de izquierda y los radicales de derecha, que grosso modo serían el FMLN y Arena. Y en el caso de Uruguay, ese radicalismo está limitado al Frente Amplio, pero no solo al Frente Amplio, sino por las propias características de los partidos uruguayos, que se organizan en facciones, en sublemas. Ese radicalismo está inserto también dentro de una competencia intrapartidaria. Ese radicalismo homogéneo también está compitiendo con otras facciones dentro de un partido y con otros partidos fuera del Frente Amplio. Y el tercer y último momento de este process tracing comparado es cuando presto atención al apoyo a la democracia en el tiempo, porque aquí los casos son los países, no el país año, no la legislatura. Y esta es la que considero y argumento que es la diferencia fundamental entre los dos casos y explica esa contradicción, completando así el análisis del QCA. Lo que argumento es que el mecanismo causal de esa vía radical democrática ha tomado más tiempo, está tomando, hablo en presente, más tiempo en El Salvador, porque la particularidad que tienen las élites salvadoreñas respecto a las uruguayas en términos de apoyo a la democracia es que en los 90 esta élite no apoyaba la democracia, era una élite dividida, fragmentada y hasta fechas recientes en el momento de realizar el trabajo de campo en una guerra civil. Y de hecho no es casualidad que de toda la base de datos, y si no me equivoco, de toda la serie temporal del PELA, los valores más bajos de apoyo a la democracia son de El Salvador en esos años 90. Entonces, esto argumento ha funcionado como un lastre para el mecanismo causal de la vía, de esa configuración que identifico en el capítulo anterior. El hecho de haber cuestionado fuertemente la democracia en los 90 es lo que estaría haciendo que ese mecanismo causal no acabe de funcionar del todo, aún en fechas recientes. Mientras que en el caso uruguayo, las élites siempre han
apoyado y han aceptado la democracia. Siempre han sido una élite consensualmente unida en torno a las reglas del juego. La situación en El Salvador, sí quiero resaltar, encuentro que se revierte por completo e incluso en 2012 el apoyo a la democracia es superior en El Salvador que en Uruguay, pero eso no quita que vengamos de un escenario de un fuerte cuestionamiento a la democracia. Y esa es la diferencia fundamental que encuentro, la importancia de esa trayectoria del apoyo a la democracia. Entonces, esto explicaría por qué unas mismas élites en años recientes pueden tener efectos distintos. No es lo mismo haber apoyado siempre a la democracia que haberla cuestionado 20, 15 años atrás. Y como conclusiones, y para no extenderme más en el tiempo, retomando la pregunta inicial y que motivó la investigación de la tesis doctoral y del libro, esta es la preocupación, la tesis que siempre me motivó a trabajar en todo esto. ¿Deberíamos esperar siempre que el apoyo a la democracia sea positivo y el radicalismo sea negativo, que es como ha venido argumentando la literatura? ¿O puede haber escenarios, circunstancias y contextos en los que ese apoyo no sea tan importante y el radicalismo aporte algo positivo a la democracia? Y encuentro que efectivamente que hay determinados momentos en función de las circunstancias y de los partidos, los niveles de desigualdad, el, la trayectoria del régimen democrático, pues, y así lo encuentro en el QCA, como el apoyo a la democracia quizás no sea tan importante y la democracia puede ser plena sin ese apoyo. Otro tema es, y así lo defiendo siempre, el surgimiento, consolidación y eventual caída o quiebra de la democracia. Pero en términos de la plenitud y también de las variedades, parece que no es necesario siempre. Y para el caso de radicalismo, más de lo mismo. Puede haber determinadas circunstancias o determinados componentes de la democracia en donde ese radicalismo sea una suerte de revulsivo para el sistema y contribuya a, encuentro, una democracia más igualitaria y en combinación con otras condiciones contribuya a explicar la presencia de una democracia plena en América Latina. Y ese es el que considero que sería el principal aporte de la investigación y de todos estos años de trabajo. Esta idea de que el radicalismo por sí solo será bueno o malo, pero desde luego, para la democracia digo, pero desde luego combinado con el apoyo a la democracia, un radicalismo que apoya a la democracia no es negativo, sino todo lo contrario para la democracia. Sí lo es, y así lo encuentro y argumento en el libro, que el radicalismo que no apoya la democracia efectivamente es negativo. Y hay numerosos ejemplos en América Latina que dan cuenta de ello. Pero eso no debería quitar que tengamos la consideración de que en no todos los escenarios, en el 100% de los casos, va a erosionar siempre y de la misma forma a la democracia o por lo menos a todos sus componentes. Y ello sumado al hecho de que, fruto del process tracing comparado, la importancia de ese apoyo en el tiempo. El apoyo a la democracia no es algo de un par de días, un par de años, es una cuestión de largo plazo que cuesta mucho construir y muy probablemente El Salvador sea el mejor ejemplo de esto que estoy mencionando. Es importante que ese apoyo sea estable en el tiempo y desde luego combinado con el radicalismo puede tener efectos positivos. Ese es el que considero que es la principal contribución y matiz o no tanto contradicción con trabajos previos que desde luego hay muchísimos que han abordado todo el tema de la relación entre las élites y la democracia, una relación muy compleja y esa es la contribución de este trabajo, la perspectiva más multidimensional de la democracia y, y esta propuesta de una visión menos negativa del radicalismo y menos positiva, digamos, del apoyo a la democracia. Muchísimas gracias, Asbel. Pues tiene la palabra la profesora Leticia Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, por favor, Leticia. Muchas gracias, profesor Alcántara. Muchas gracias, queridos colegas. Para mí pues, es una suerte poder compartir con vosotros esta reflexión y haber escuchado la presentación del trabajo de Asbel. Lo primero que hay que decir, un poco en la línea de lo que decía Manolo, es que realmente pues, prueba de la calidad del libro es que el CIS haya decidido
publicar algo sobre América Latina, que no es muy frecuente, no es una región sobre la que se suelen publicar muchos trabajos dentro de esta editorial, ¿no? Yo creo que es un trabajo donde hay un equilibrio el deseable equilibrio entre teoría y empiria, ¿no? Además el valor, pues eso, de haber utilizado diferentes bases de datos, de haberse adaptado, ¿no?, a las posibilidades que ofrecen esas bases de datos y optar por un método mixto, ¿no?, combinar diferentes técnicas. Como tenemos un tiempo limitado, voy a pasar directamente a mis comentarios o reflexiones o preguntas al aire, ¿no? Y siempre bajo la idea de que, bueno, pues Asbel ha planteado aquí en realidad cuestiones que son provocadoras en el fondo, ¿no? El argumento del trabajo es un poco, hasta cierto punto, contraintuitivo, ¿no? Decimos, el radicalismo supone una contribución positiva a la democracia. Y yo digo, no, horror. ¿No? Luego viene el matiz, ¿no? Radicalismo, no nos vale cualquier radicalismo. Claro, entonces ya dejamos de lado muchos, ¿no? Tiene que ser un radicalismo con unas concepciones democráticas determinadas, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo un poco como lectora lo que diría es que en ocasiones lo que sucede es que el radicalismo tiene efectos colaterales de tal envergadura que su contribución positiva puede que quede anulada por esos efectos negativos que pueden ser el aumento de la polarización, como tenemos a Mariano aquí, al profesor Torcal, incluso de la polarización afectiva, y que eso genere pues situaciones hasta de ingobernabilidad en un determinado momento, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues de ahí esta reflexión que digo de que hasta cierto punto hay algunos argumentos que son contraintuitivos, lo cual no desmerece ni mucho menos la profundidad del análisis de Asbel, ¿no? Al contrario, abre una veta de investigación, ¿no? Otro efecto contraintuitivo, otro hallazgo, ¿no?, contraintuitivo es esta idea de que puede haber democracia plena sin el apoyo de las élites, ¿no? Y aquí mi comentario es un poco, bueno, habrá umbrales, ¿no?, a partir de los cuales la élite, una cosa es que la élite se muestre tibia en la defensa de los valores democráticos y otra cosa es que tenga percepciones o actitudes negativas con respecto a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo veo que un poco la respuesta a la sorpresa de algún lector como yo sobre esta idea de que puede haber democracia plena sin el apoyo de las élites, supongo que va en la línea de defender la existencia de umbrales, ¿no? Según te escuchaba, Asbel, yo que he tenido la suerte pues, de conocer el trabajo en algún estadio anterior, ¿no? Según te escuchaba, me preguntaba si el argumento se puede extender, el argumento sobre las élites se puede extender o fijar la atención en los presidentes, ¿no? Y estoy pensando ahora pues, en el caso peruano, donde tenemos un presidente, Pedro Castillo, pues muy ambiguo en sus posiciones, ¿no? Pero probablemente, definitivamente muy radical, ¿no? Pero con una ambigüedad que todavía no acabamos de descubrir su hoja de ruta. Pero ahora mismo se está discutiendo, él ha planteado la idea de una asamblea constituyente y se va a decidir en estos días si se da trámite a esa propuesta del presidente, ¿no? Entonces yo me pregunto si ese radicalismo de Pedro Castillo, el radicalismo de este presidente, por poner un ejemplo para ilustrar el argumento, también afecta a la democracia, es decir, que si es solo una cuestión circunscrita a la élite parlamentaria o también lo podemos llevar al plano de los propios presidentes, ¿no? Por ampliar un poco la noción de élite. El otro comentario es si, no espero que respondas a todo esto, es simplemente pues para que veas la riqueza del texto, reflexiones que a mí me han sugerido, ¿no? Mi otro comentario es si esto es exclusivo de América Latina, ¿no? Estaba pensando
que, por ejemplo, Podemos, que es un partido pues, radical en España, como lo es Vox por el otro lado, ¿no? Si Podemos ha hecho una contribución a la democracia en España. Y yo sí creo que la ha hecho. Yo creo que ha hecho una contribución por lo menos consiguió en su momento cambiar el discurso de los partidos hacia tener más sensibilidad hacia las demandas de los ciudadanos. Que sería una cosa de marketing electoral, que sería más o menos cierta, pero puso sobre la mesa esa cuestión, ¿no? Entonces, claro, ¿puedo extender este argumento a Vox? ¿Pueden ser el radicalismo de Vox, si llegara a tener un papel predominante en nuestro sistema de partidos, puede tener también una contribución positiva sobre la democracia? Un poco en la línea esta de si podemos circunscribir esto solo a América Latina, porque ese sería el caso, ¿no? Solo a América Latina, o si lo podemos extender a otras regiones. No son como preguntas del millón, Asbel, no pretendo que te cases con ninguna de ellas, ¿no? Y luego la otra cosa, claro, es que en un momento que vivimos, como diría el profesor Alcántara, de democracias desencantadas, pues ¿qué papel juegan las élites, ¿no? Estirando un poco el argumento, ¿qué papel juegan las élites actuales y sus posiciones con respecto a la democracia en este desencanto que tienen los ciudadanos, ¿no? Me va a encantar ver los datos de élites parlamentarias para ver si también en las élites se percibe este desencanto, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son mis brevísimas reflexiones. Por supuesto, quiero acabar felicitándote nuevamente por el trabajo y por haberlo publicado en el CIS, y como te he dicho en otra ocasión, yo creo que estamos teniendo la suerte de ver la trayectoria académica del que ya es un académico especializado en América Latina, y que, bueno, pues es siempre una suerte para todos poder contar con alguien que trata los temas con la rigurosidad, con el ahínco y la profundidad que tú lo haces. Así que muchas gracias, Asbel, por haber pues contribuido con este trabajo a la discusión sobre política en la región. Gracias, Leticia. Mil gracias por el comentario. Tiene la palabra Daniel Buquet, de la Universidad de la República de Montevideo, por favor. ¿Qué tal? Un gusto, y estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Gracias, Manolo, gracias, Asbel, por darme la oportunidad de leer el trabajo. Lo podría haber leído de todos modos, pero al estar en la presentación se convirtió en una obligación, y fue una estupenda obligación. Es un gusto además para mí compartir una vez más una actividad con el área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Y bueno, efectivamente, lo primero que corresponde es felicitar a Asbel, porque es un trabajo estupendo realmente. Yo diría de punta a punta, ¿no? Claro, tiene esta estructura de tesis doctoral, de investigación científica, que lo hace muy completo, muy cerrado. Y yo creo que además tiene esta particularidad que esta no es de todas las tesis doctorales, de presentar unos hallazgos que llaman la atención. Es decir, que no es algo así como verificar una vez más que lo que sabíamos o suponíamos está funcionando aquí o allá o en tal tiempo, etc. Hay un primer punto, yo no me centraría mucho en esto, pero hay una discusión sobre cuánto importa la élite, las actitudes, las opiniones, los valores de la élite para el funcionamiento de la democracia. Y este no es un tema nuevo, es un tema clásico, diría yo. Y Asbel tiene mucha razón cuando dice, bueno, pero el papel de la élite, la ciencia política, la economía política, incluso el institucionalismo histórico, podríamos decir, dice, bueno, ok, las élites son importantes en las coyunturas críticas, en los momentos que se relaja la estructura y se proyecta la agencia, donde la situación permite tomar distintos caminos, ¿no? Ahora, luego hay paz dependes, después hay
reproducción y otra vez la estructura domina y entonces la agencia ya no tiene tanta importancia. Bueno, acá hay un primer punto. Asbel pretende convencernos de que aún ya en un recorrido past dependent sigue siendo importante la élite. No, por supuesto que no lo discuto, creo que es importante creo que son importantes las opiniones de las élites. No es completamente indiferente el resultado de las características, como a Manolo le gusta trabajar además últimamente, la calidad de los políticos, es decir, muchas cosas, muchos atributos de quienes están al frente de los gobiernos democráticos son relevantes, sin duda, aun cuando no estemos en una coyuntura crítica. Yo no lo voy a discutir. De todos modos, sí arranco con una primera puntualización, porque por ahí Asbel nos cita, creo que era Jones y alguien más, una frase textual diciendo que algo así como, bueno, las instituciones no sirven para nada si la gente que vive en esas instituciones no es buena, ¿no? Y yo aquí quisiera poner un matiz institucionalista, ¿no? Y yo digo, y creo que la tesis de Asbel además contribuye a esto último, y es, bueno, pero para eso están las instituciones. Es decir, las instituciones están para crear sistemas de incentivos que no permitan que la gente que no tiene las visiones más adecuadas haga lo que le parezca, porque las instituciones permiten seleccionar a esa élite. O sea, generan incentivos que filtran y que pueden crear a la élite, en definitiva, llevar al gobierno a las personas adecuadas. Para eso están las instituciones. Entonces, por supuesto que no estoy diciendo que no importe la élite, pero creo que tal vez se puede caer en el exceso de que lo que importa es la gente y no las reglas. Y yo eso no lo apoyaría. El segundo punto es el enfoque que propone Asbel sobre la democracia. Creo que hay muchísimas tesis de ciencia política que empiezan por definir a la democracia, ¿no? Y entonces hay una revisión de la literatura y hay decenas o tal vez centenares de definiciones, y el autor dice, bueno, para mí la democracia es tal cosa, y ahí sigue. Y yo creo que esta idea de que la democracia no es una cosa, aunque pueda serlo, no es una cosa aprehensible, ni siquiera en una sola definición, es un gran aporte, y claro, esta tesis está hecha un poco en paralelo con el desarrollo de este proyecto de Varieties of Democracy, que tiene unos años más, pero que es reciente, y que creo que desde el punto de vista académico ha sido lo mejor que se ha logrado para medir la democracia, que es algo que se viene haciendo desde tiempo antes, pero creo que no con este nivel, digamos, de precisión, etc. Entonces, bueno, allí tenemos un segundo punto central de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Y finalmente, para mí, el gran aporte, por algo está en el título del trabajo, esto que podría leerse tal vez un poco sesgadamente como una reivindicación del radicalismo. Y yo aquí adhiero totalmente, sobre todo a la intención. El resultado, bueno, lo veremos, en el sentido de que hay un tema, digamos, que la ciencia política viene como tratando incipientemente, que es salir del argumento de Sartori, aquel argumento de la Guerra Fría, y digo de la Guerra Fría porque era la época, no porque el argumento estuviera basado en de que la fragmentación y la polarización son malas para la democracia. Pueden haber sido malas, ¿no?, en algún momento, en algunas circunstancias, pero yo creo que retener esa visión sartoriana, bueno, le hace daño a la ciencia política, lo transforma casi que en un dogma, y efectivamente yo creo que en los últimos años con Mariano, creo que en 2008 empezamos algunas discusiones sobre institucionalización de los sistemas de partidos, donde empezamos a hablar de este asunto, bueno, ya han salido algunos artículos, vos citás mucho este de Singer, por ejemplo, de 2016, que está muy bueno. El propio Mariano había escrito con Scott Mainwaring un poco antes,
no era a favor de la polarización, pero sí la idea de que la diferenciación ideológica era positiva para la institucionalización de los sistemas de partidos, y yo creo que, bueno, si bien no es el punto, digamos, si bien el punto de la tesis no es ir en contra de Sartori, creo que sí aporta a esta línea incipiente que creo que hay que seguir desarrollando, ¿no? Bueno, no me voy a referir, pero creo que la estrategia metodológica es encantadora, es de una parsimonia extraordinaria, es decir, bueno, primero arranco con lo más cuantitativo, e incluso uso unas técnicas que son muy fáciles o muy adecuadas para interpretarlas para un lector incluso no científico. Me paso al QCA y entonces es como un paso necesario para pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, y encuentro estas configuraciones que presentaste y aterrizo en lo más quali, que es el estudio, bueno, ya más en profundidad a través de process traces de algunos casos. Obviamente a mí me encantó que Uruguay aparezca como un caso particularmente relevante a lo largo de todo el texto, y bueno, en particular en este último capítulo, notable, en tus 4 configuraciones Uruguay está en 3 de las 4. O sea, alguien podría decir, bueno, para tener una democracia plena hay que hacer algunas de las cosas que hay en Uruguay, salvo la que está el caso de Panamá. Quería hacer un mínimo comentario nacionalista, permítanme esta desviación, porque hay una referencia allí en particular. Esto tiene que ver con la variable pasado democrático, que a mí me interesaría discutir. Pero hay una referencia que Costa Rica es un país que fue democrático desde 1890, basado en Polity 4. Yo no estoy de acuerdo que Polity 4 mida democracia. Y si vamos a Bidem y tiramos toda la serie de democracia, la que quieras, pero la electoral o la liberal, de Costa Rica y Uruguay, vas a ver que Uruguay está arriba casi todo el tiempo, claro. Después hay una dictadura en Uruguay que no hubo en Costa Rica, afortunadamente para los ticos. Pero bueno, la democracia, como lo que llamamos democracia, cualquiera de ellos en Costa Rica, es más de mediados del siglo XX y no de fines del XIX, etcétera. Pero bueno, es una reivindicación nacionalista solamente. Y finalmente, para entrar en la cuestión de la diferencia entre Uruguay y El Salvador, que bueno, que me parece muy interesante tu argumento. Es cierto que capaz que queda un poco de gusto a poco porque el capítulo es breve, uno podría esperar que haya más, digamos, más detalles, pero creo que vas bien a los puntos, algunos puntos que distinguen a los dos países. Tal vez alguno requiere un poco más de elaboración. Por ejemplo, en Uruguay, a diferencia de El Salvador y a diferencia de Chile, por ejemplo, la democracia, la nueva democracia, la democracia post-dictadura, es una democracia que no tiene el partido del régimen dictatorial. Bueno, tal vez en España esto tenga mucho que ver. En El Salvador, en Chile, en España, en cierto modo, ustedes sabrán mejor que yo, hay partidos o políticos, o una parte importante, digamos, de políticos que reivindican el régimen anterior y que son su continuidad en algún sentido. Y yo creo que el democratismo uruguayo se expresa también en que cuando salimos de la dictadura, nadie defiende a la dictadura. Nadie, prácticamente nadie, porque incluso hubo un candidato en las primeras elecciones, un hombre del régimen que pretendió fundar un partido, y no solo sacó muy pocos votos, sino que además se murió antes de conocer el resultado de esa elección. Y aquí yo quisiera entrar, para terminar, con una pregunta. Te diría, no sé si te sentís afortunado de que terminaste tu investigación antes de que apareciera Bukele, ¿no? Porque bueno, capaz que esto entreveraba todo. Y yo quiero decir una cosa que vos capaz que en algún momento del trabajo descartás, porque tu pasado democrático, como lo definís, está basado en esta idea de generaciones. El pasado, algo así como las vivencias de esa élite, las que puede traer desde, bueno, un tiempo atrás, pero esas personas.
Pero justamente por este comentario sobre Costa Rica que te hacía antes, Uruguay tiene una característica, y es que Uruguay es el país que ha vivido más tiempo en democracia en América Latina, y que tiene en ese sentido la democracia más antigua. Tiene la democracia uruguaya, si bien obviamente hubo interrupciones y hubo cambios constitucionales, se podría hablar de repúblicas como hablan en Francia, ¿no? De primeras, segundas o cosas. Pero en cierto modo Uruguay es como si tuviera la misma democracia, sobre todo porque los actores, y aquí la élite yo creo que importa, siguen estando. Los partidos que fundaron la democracia uruguaya, esto es segunda década del siglo XX, siguen existiendo. De hecho, están gobernando en este momento, están gobernando ellos dos coaligados. Esto es muy poco frecuente en América Latina. Tal vez Colombia tenga alguno de estos rasgos, siempre se ha mencionado. Y en este sentido yo quería... Tu conclusión es, bueno, lo que pasa es que en Uruguay la élite siempre apoyó la democracia, en cambio en El Salvador les llevó mucho tiempo para que la élite apoyara la democracia. La pregunta es, ¿y por qué en Uruguay la élite apoyó siempre a la democracia? Porque vivió décadas y décadas de democracia antes de la dictadura. Y digamos, la élite de la salida de la dictadura es la misma élite de la, digamos, del momento del golpe de Estado. Nuestros tres presidentes de los 4 primeros periodos de gobierno, o sea, Sanguinetti, Lacalle y Jorge Valle, eran políticos antes de la dictadura, en la democracia uruguaya. Vienen de ahí. Entonces, bueno, ¿por qué? No es, en fin, en realidad es una pregunta, es decir, bueno, esto no viene de la nada. Esto de que siempre apoyaron la democracia no viene de la nada. Capaz que hay una variable allí que, bueno, no forma parte de tu trabajo, pero que creo, porque hay trabajos como Menguerin y Socco, por ejemplo, que sí que mencionan este asunto de la edad de la democracia y del momento de la democratización como un momento determinante para el futuro. Gracias. Mil gracias, Daniel. Bueno, ya has citado a Mariano Torcal y además Mariano está aquí entre la audiencia, o sea que le voy a dar la palabra porque además Mariano prácticamente hace un par de meses publicó con Pedro Magalhães un trabajo, Ideological Extremism, Perceived Party System Polarization and Support for Democracy, o sea que yo creo que viene como anillo al dedo. Si Mariano puedes decir brevemente alguna cuestión a propósito de lo que has escuchado. Bueno, y por otra parte sé que conoces el trabajo de Asbel. Adelante, Mariano, por favor. Bueno, gracias por darme la oportunidad y por organizar estos seminarios y gracias por invitar a Asbel y a Asbel por su presentación. Lo primero que quiero decir es que conozco a Asbel bajo muchas dimensiones y cada vez lo admiro más personalmente, intelectualmente. Me parece un académico con un futuro brillantísimo y un presente ya brillante, ¿no? Por cierto, hay que decir que ya hago un poco de propaganda, que trabaja conmigo de Assistant Editor de la revista latinoamericana pública y que va como un tiro últimamente y es en gran parte es la labor de Asbel, que ha sido increíble. Entonces, bueno, pues quiero felicitarle públicamente y ya todo el mundo lo sepa, y de paso hago publicidad de la revista latinoamericana de opinión pública. Quisiera decir respecto al trabajo de Asbel, que es un trabajo, ya lo conocía, lo había leído, él tuvo la diferencia de mandarme el libro, pero bueno, ya había visto parte de su tesis en alguna presentación anterior, etcétera. Y evidentemente lo va refinando más, me convence cada día más, y es muy bueno y es muy encomiable. Me parece que es un trabajo enorme desde el punto de vista de combinar diferentes métodos, el método comparado con un análisis cualitativo final. Me parece excelente en ese sentido. Y además es tremendamente ambicioso desde el punto de vista comparado y teórico. Me parece un salto al vacío gigante y lleva múltiples paracaídas para amortiguar el salto tan arriesgado que hace. Que yo no me atrevo, la verdad, es verdad, así que te admiro mucho. Respecto a algunas cosas y retomando las dos brillantes intervenciones que me han precedido y en concreto también los últimos puntos de Daniel,
Yo sí también soy muy partidario de revisitar el efecto de la polarización y la influencia sartoriana respecto a lo que supone en los sistemas de partidos. Yo creo que acaba de citar Manolo el paper que he sacado hace poco sobre ese tema precisamente, y va muy en la línea de esto, ¿no? Yo creo que primero hay que articular bien que hablamos de radicalización, que es radical. En este caso, a mí me parece que tú lo que estás trabajando en radicalización es, digamos, el grado de radicalización de los actores políticos desde el punto de la oferta partidista. Y esto me parece un tema muy importante e interesante, que no se confunda con el extremismo ideológico que a nivel individual pueda generar esto y que tiene incidencia. Entonces, en ese sentido, me parece que tu argumento casa bastante bien, como ha dicho Manolo, con lo que tú trabajas, ¿no? Es importante el efecto de la polarización sobre la percepción de la oferta partidista. También lo ha dicho la profesora Leticia, lo ha dicho claramente, y es que, claro, Podemos, por ejemplo, favoreció el abrir la agenda de discusión en muchos aspectos en España. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tener una gente que tú llamarías radical es un aspecto básico en el proceso de mejorar la oferta partidista. Y eso tiene beneficios enormes desde el punto de vista de la interacción de las élites, pero desde el punto de vista de la opinión pública y la interacción con ellas, ¿no? Quedan mucho más claros los mecanismos de transmisión de preferencias, queda mucho más claro qué es lo que supone cada uno, queda mucho más claro el espacio de la competencia, etcétera, ¿no? Siempre eso en términos de que estamos hablando de polarización ideológica. Hay una vertiente que a mí me preocupa desde el punto de vista de las democracias actuales, que tú no tocas lógicamente, pero que es preocupante y que aparece ya en algunos sistemas latinoamericanos, que es el tema de la polarización afectiva, que es una vertiente distinta y que no necesariamente está relacionada con la polarización ideológica, ¿no? Y esa me parece muy preocupante, pero sí me parece muy provocador, y creo que tienes mucha razón, el tema de la radicalización. Ahora, yo matizaría un poco más eso, ¿no? Es decir, para trabajos sucesivos que seguro que vas a realizar conociéndote, matizaría un poco, primero, dos aspectos, y alguno conoces porque algún paper mío has conocido también ese tema. Primero es el punto de, más que de radicalización, es conflicto ideológico subyacente en cada una de las propuestas ideológicas, es decir, el grado de la percepción del supply desde el punto de vista ideológico, me parece muy importante. Porque si no, si entras hablas de radicalización no queda muy claro, y sobre todo además entras en una discusión un poco más cualitativa de modelos ideales, qué tipo de radicalización es la buena o la mala. Tal vez la cuestión te simplificaría, sería más qué grado de radicalización ideológica supone en la oferta ideológica determinados partidos, ¿no? Y eso te ayudaría un poquito más a manejar ese tema, porque si no queda un poquito como modelos, tipos ideales de radicalización buena, radicalización mala, desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Y en ese sentido, como decía Manolo, el paper queda muy claro que, y es un paper comparado de muchas democracias y tal, que poca radicalización es malo también. O sea, que es decir, que beneficia en este caso la variable dependiente se la apoya la democracia, pero también beneficia desde el punto de vista en los mecanismos causales, que son los ciudadanos perciben una mayor clarificación de la oferta partidista, abren un espacio de discusión de temas importante, como decía Leticia, y entonces a mí me parece que esa dirección es muy interesante. También me parece muy interesante y lo que dice, lo que te ha dicho el profesor Buquet, o sea, Daniel, respecto al efecto de la historia. Yo he trabajado ese tema alguna vez en el pasado, sobre todo en el tema del apoyo a la democracia y su efecto, y a mí me parece que la reflexión que te ha hecho sobre el tema de la historia me parece muy importante. Me parece que como siempre digo, uno solo aprende a ser demócrata y a valorar la democracia viviendo en democracia. Si no, no. Es imposible. Entonces, la historia democrática y la longitud de esa historia democrática es un factor considerable a tener en cuenta. Me parece muy esencial. Por alguna razón, siempre hemos considerado, incluso en la discusión en temas de institucionalización del sistema de partidos, como Uruguay y en cierta medida Chile, como los outliers, ¿no? Y tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Y por último, y por ser breve,
Bueno, hombre, los últimos datos del informe de Vidén que ha mencionado también Daniel son realmente preocupantes. O sea, es decir, es demoledor y me parece y me genera una gran preocupación. Y esto tiene que, y lo que me va mostrando es que va acompañado con una creciente polarización, ¿no? Y esto a mí me preocupa bastante, y en este sentido yo soy un poco al contrario. Aquí sí que discrepo con Daniel. Yo creo que las instituciones, perdón, con el argumento del libro, las instituciones son básicas no tanto para el funcionamiento normal de la democracia, sino para esos momentos críticos que se combinan en este diagnóstico, en el cual la ciudadanía y los políticos están en un creciente proceso de polarización, muchas veces generado por la propia competencia partidista malentendida, otras veces por otras razones, y son precisamente en esos momentos críticos donde las instituciones son claves, ¿no? En ese sentido, discrepo un poco de tu argumento del libro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro y directo, que son los Estados Unidos. Si no fuese por el funcionamiento de las instituciones en los Estados Unidos, el 6 de enero estaremos hablando de otros Estados Unidos. Entonces yo creo que para mí desde el punto de vista fundamental es verdad que en el daily politics, digamos, las instituciones cuentan en términos de incentivo del sistema electoral, etcétera, 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 pero ahora la verdad yo creo que las instituciones son realmente importantes, sobre todo cuando estamos hablando de estabilidad democrática y calidad democrática. Son realmente importantes en los momentos críticos en donde se produce esa conjunción de polarización creciente y deterioro del sistema democrático en esos elementos más básicos, incluidas la creciente polarización ciudadana y de las élites. Mil gracias, Mariano. Mil gracias. Asbel, tienes, si puedes resumir tus conclusiones a estos estupendos comentarios, como 5 o 6 minutos. Después pararemos la grabación, pero seguimos digamos, conversando entre nosotros. Pero a efectos de grabación, si puedes realizar los comentarios finales, te lo agradezco. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Leticia, Daniel y Mariano, también por estos comentarios, las intervenciones y las críticas que no hacen más que animarme a continuar con esta investigación y con más libros y más papers, que para eso siempre estamos todos dispuestos. No doy por tiempo, no me da para responder a todos los comentarios, pero coincido con todas lo que habéis dicho, lo positivo y lo negativo, claro. Pero algunos de los puntos así más principales que habéis señalado, cuando comentabais que el aporte positivo que puede tener el radicalismo puede verse anulado también por esos efectos negativos, totalmente. De hecho, lo que veo en ese primer momento, el análisis cuantitativo, es que no hay que olvidar que ese radicalismo encuentro que está relacionado negativamente con la democracia electoral y la liberal, que son fundamentales para hablar de si hay o no democracia. Es algo que hay que tener en cuenta. Eso no quita que pueda contribuir, como el ejemplo que ponéis en España de Podemos, a componentes más de las demandas sociales o de la democracia igualitaria. Entonces, ahí lo que propongo es que hay que diferenciar esos distintos componentes de la democracia sin olvidar y tener en cuenta tanto el aporte positivo como el negativo. Y habrá que ver luego eso cómo se concreta en todo el régimen. Y sí que considero que este argumento de radicalismo junto con apoyo a la democracia podría aplicarse a otras regiones o a otras élites. O sea, a otras regiones me refiero a fuera de América Latina, porque en el fondo a lo que remite es a, que también se ha hablado, puede haber polarización, puede haber conflicto ideológico, puede haber disenso sobre las políticas, pero siempre que eso se base en el respeto a las instituciones democráticas, a las reglas del juego, a que la democracia es el único juego en la ciudad y no va a haber ningún 6 de enero, en principio no tendría por qué haber problema con ese radicalismo. Yo no diría si es tanto bueno o mal radicalismo, sino en el sentido, la lógica del QCA. ¿Esto combinado con qué? Porque al final aquí no argumento el efecto aislado de una de esas variables, sino esa variable con otras resulta positiva. Y yendo a la discusión institucionalista y a ese argumento, por supuesto, de hecho, lo que me muestran los datos es que no hay ningún caso que, por ejemplo, no tenga un sistema de partidos estable, no tenga desarrollo económico o tenga una coyuntura crítica, es decir, tenga inestabilidad política y económica, que haya democracia plena. Si no hay eso, si no hay esa base,
de cierta fortaleza institucional y partidista, no hay argumento que valga sobre el radicalismo. No va a haber democracia plena. Esa es la base sobre la que descansa todo. Si eso cae, se cae todo. Y en el análisis de las democracias no plenas, así lo veo. Y podremos tener el radicalismo que apoya la democracia, pero sin partidos, sin economía, sin estabilidad, no hay democracia plena. Y sobre la importancia de la historia y de la trayectoria, y criticando mi propio trabajo, sí que es verdad que a lo mejor me ha faltado desarrollar más eso en el process tracing y hablar más de, por ejemplo, que el caso de Uruguay es más una redemocratización, porque ya había un régimen funcionando y no es ya que fueran los mismos partidos, es que eran en muchas ocasiones las mismas personas. Y en el caso de El Salvador no, y remitir más a esa interiorización de las reglas del juego, que no es un juego nuevo, es un juego que la mayoría conocen y, las alternativas al juego, a lo mejor, y en el caso de Uruguay, como bien ha comentado Daniel, pues ni siquiera hay actores que abiertamente lo defiendan. Y para cerrar, sobre lo que estabais comentando de Bidem, de los últimos informes y de Bukele, lo cierto es que he tenido bastante suerte con el timing de la investigación, porque que también comentaba Leticia, esto de la fatiga democrática, el fenómeno Bukele en El Salvador, todo el tema de la polarización efectiva y cómo se va erosionando, y es lo que estamos viendo hoy en día. Justamente antes de todo eso es cuando termina la tesis. Entonces, lo interesante será seguir trabajando en esta perspectiva con nuevos datos, con nuevas evidencias y con nuevos enfoques, incorporando la literatura de populismo también, ¿por qué no?, o de polarización efectiva, y ver si este argumento que desarrollo y defiendo en el libro se mantiene o no, o si hay que seguir matizándolo. Pero de nuevo, muchísimas gracias, un gusto, y así desde luego a uno se anima a continuar trabajando en estos temas. Muchas gracias. Bueno, Asbel, a esto último, la verdad es que las noticias son muy malas porque por primera vez no hemos podido hacer las entrevistas en El Salvador porque se nos prohibió al equipo de élites entrevistar a los diputados salvadoreños. O sea que imaginémonos bueno, el desastre que supone esto para Pela, ¿no? Porque además El Salvador es un país que celebra, que cambia de legisladores cada 3 años, ¿no? Entonces teníamos una serie, era junto con México la serie más larga del proyecto de investigación y lamentablemente no vamos a poder, ahora se ha quebrado, ¿no? Bueno, mil gracias a los intervinientes, es decir, a la profesora Leticia Ruiz, al profesor Daniel Buquet, al profesor Mariano Torcal, a ti, Asbel, por hacer la presentación de tu libro Élites, Radicalismo y Democracia, un estudio comparado de América Latina, que ha sido recientemente publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Tendremos una reseña de este libro en el próximo número de América Latina Hoy. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos quienes han asistido en directo a esta presentación o quienes vayan a ver en los días subsiguientes esta presentación que quedará grabada. Muchas gracias.